¿Vieron la referencia de Toy Story en Red? ¿O qué hay de la referencia a Los Simpson? ¡Ay, caramba! Si ya se vieron la nueva película de Pixar, Red, por reír y cantar, estoy seguro que dejaron pasar muchos detalles y referencias que son muy interesantes. Pero como siempre, Misaki Y Bearfriend, estamos aquí para mostrarles todos estos detalles ocultos que se perdieron. Como sabrán, a Pixar le encanta poner referencias en todas sus películas, y Red no es la excepción. En ella podemos encontrar referencias de sus películas anteriores y también de sus nuevos proyectos. Entonces, ¿sí se dieron cuenta de la referencia que hubo de Toy Story? Como dijimos, a Pixar le encanta conectar a cada una de sus películas, y de hecho así lo confirmó la directora Domee Shi. Pero antes de llegar a ese dato, ¿se les hizo familiar el cielo de Red? Cuando nuestro esponjoso panda va corriendo para llegar a casa, en esta escena salta y deja ver el cielo, que fácilmente lo podemos familiarizar con el cielo que aparece en Toy Story. Puede que este detalle se te haya pasado por la vista, pero es uno muy obvio. Pero ya que estamos hablando de Toy Story, no fue la única referencia que encontramos aquí de esta película. En la escena cuando May sale corriendo para llegar al concierto de Fort Town, a su derecha podemos observar que va transitando un curioso carrito muy conocido. ¡Así es! También aparece el camioncito de Pizza Planet. Este detalle fue confirmado por la misma directora. Y para los que son fanáticos de los dramas coreanos, estoy casi segura que esta referencia fue pan comido para ustedes. Ya saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? Esta referencia se convierte en algo muy fácil de entender si están al pendiente del mundo de los doramas. Aparece en la parte cuando Maylin y su madre van a casa a descansar. Mientras ayuda a su padre, están sentadas en el sillón viendo un drama coreano en la televisión. Esto fue bastante obvio, ya que la escena es demasiado evidente de que se trata del drama J-Palace, ya que los personajes que se presentan en Red tienen el mismo vestuario que los del drama J-Palace en su póster. Levanten la mano los que se dieron cuenta de esto. Pero ya que estamos hablando de drama y romance, hubo uno muy popular en los años 2000. Y esto, estoy seguro que lo recordamos muy bien. Los que fuimos adolescentes algunos años atrás y con mucha más razón, las chicas. Cuando May presenta a sus amigas, vemos que Priya se encuentra leyendo este libro, una clara referencia a Crepúsculo. En Red se llama Nightfall y según está escrito por Roberta Moyer. Podemos ver que Roberta hace referencia a Robert Pattinson, el protagonista principal de la saga, y Moyer a la escritora del libro Stephanie Meyer. Y si ustedes también se preguntaron por qué se les hacen familiar algunos de los peluches que tiene May en su cuarto, aquí les tengo la respuesta. Estoy 100% segura que no fui la única que juró que ya había visto esos peluches antes. Y la verdad es que todos estábamos en lo correcto. Uno de los peluches de May es el Búho Huti de la Casa Búho, el cual es un programa de televisión que salió en 2020 de una historia animada. Pero quien definitivamente más llamó nuestra atención es este osito verde de aquí. Y estoy seguro que muchos de nosotros lo conocemos por los stickers de Facebook. ¿Ya se les viene a alguien a la mente? Pues este osito de aquí es nada más y nada menos que Rilakkuma. Obviamente tiene el mismo estilo afelpado, con su misma boca y expresión. Los demás detalles de los peluches son similares, y es por esto que se nos hacen tan familiares. Y un dato interesante es que May casi duerme 11 horas al día. Si nos fijamos bien en esta escena, ella se acuesta a las 9:30, antes de tener su rara pesadilla. Y cuando volvemos a ver el reloj, son las 7:36. Bueno, sin contar el tiempo que estuvo en el baño, ella se va despertando a las 7:30. Dejando de lado a todas las referencias hechas al fanatismo de las K-popers y a los grupos de K-pop, como estos de aquí, ¿saben en quiénes están inspirados los chicos guapos de Fort Town? La directora confirmó que los 5 chicos de Fort Town están inspirados en 2 grupos de K-pop. Y no son BTS. Aunque de hecho, varios ARMYs han mencionado el enorme parecido de Taeyeon con el integrante de BTS, Jimin. Pero quienes realmente inspiraron a este grupo fueron Big Bang y 2PM.
¿Ya tenían una idea de esto? Pero la verdad es que con respecto a Four Town, no todo está basado en los grupos de K-pop. Y tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero si vieron la película con sus padres y fueron fanáticos de los Backstreet Boys, tal vez ellos sí notaron este detalle. El concierto de Four Town está basado en el concierto que hicieron los Backstreet Boys con su álbum Millennium en el 2000. Por este motivo, puede que les haya resultado familiar. Las temáticas y movimientos presentados en el concierto fueron obviamente similares. Después de que vemos una película, casi siempre tenemos a un personaje favorito. Y esta pequeñita de aquí se convirtió en la favorita de muchos. Su estilo es muy vibrante y soft. ¿Pero sabían que esto tiene que ver con una referencia a otra película de Pixar? Adivina, adivinador, ¿de qué película se trata? Al ver la vestimenta de Abby, nos recuerda a la puerta de Boo que sale en Monster Inc. Tiene ese mismo estilo, con colores pastel que se ven al mismo tiempo muy femenino y tierno a la vez. No fue un detalle tan explícito, pero pudimos entenderlo. Pero hay otros detalles que van más encaminados a proyectos futuros de Pixar, tal y como pasó con esta escena. Vemos salir a las amigas de May de la escuela secundaria. Pero ¡oh! ¡Esperen! ¿Ya vieron la calcomanía que lleva Miriam en su patineta? Es una calcomanía de Lightyear. Con esto, Pixar nos advierte de su nueva película de este personaje. ¿Ya lo habían notado o se los contaron? Pero no solo hubo detalles que involucraron a puros trabajos de Pixar. De hecho, esta película está llena de cosas curiosas de otras películas, acontecimientos y personas famosas de la vida real, como en esta escena, cuando May va de camino a ayudarle a limpiar a su mamá. Al entrar a su casa, vemos que saluda sobándoles la panza a dos estatuas de panda. Estas se encuentran justo a los lados de la entrada principal. A una lo saluda diciéndole ¡Hola, Bart! Y al otro ¡Hola, Lisa! A mi parecer, creo que esta es una de las referencias más fáciles de comprender. Y sí, es lo que están pensando. Va dirigida a los Simpson. Porque si nos fijamos, hasta las expresiones de las estatuas van de acuerdo a la personalidad de estos dos personajes. Bart es un chico intrépido y, entre comillas, salvaje, mientras que Lisa es una niña obediente y que no causa problemas. ¿O ustedes qué piensan? Ya que la película está ambientada en los 2000, hubo bastantes referencias apuntando a estos años. ¿Pudieron notarlas todas? Comencemos hablando de lo bien que capturaron el estilo U2K con el vestuario de Abby. Esta moda se puso muy en tendencia en los años 2000, al igual que el skate. Pero no fue lo único que Pixar añadió. ¿También pusieron atención a los celulares de los niños? Cuando el grupo de chicas se organizan para recolectar dinero tomando fotos con el panda rojo, en esta escena podemos ver los modelos de los celulares que tenían los niños. ¿Se les hacen familiares? De hecho, son muy parecidos a los celulares Nokia de ese tiempo, aunque aquí su marca es Nokia. También vemos que se encuentran los celulares flip-flop. ¡Uf! ¡Buenísimos! Esos sí que aguantaban las caídas. Pero la directora se encargó que también estuvieran presentes algunas referencias de sus trabajos pasados, como Bao. Bao es una película que aborda el tema de lo difícil que es para una madre el desapego con sus hijos. Fue ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Y Pixar se encargó de que también estuviera Pearl. ¿Lo viste? Pearl es el primer film de Pixar que se estrenó directamente en YouTube. Trata sobre una curiosa bola de lana, decidida a conseguir un empleo en una prestigiosa empresa. A Pearl lo podemos encontrar colgado en el escritorio de Mei Lin. Otro dato que tal vez muchos de nosotros no sabíamos porque no vivimos en Canadá, es que el nombre de la escuela secundaria a la que asiste Mei Lin es una referencia. Esta escuela lleva por nombre Lester B. Pearson, pero no solo es una coincidencia. Esta referencia involucra al nombre de quien fue el primer ministro de Canadá. Y por supuesto, como la película en sí misma va dirigida a un grupo en específico, no podemos dejar de lado todos los guiños que se hicieron a lo que le ocurre a una chica en su adolescencia. Y por supuesto,
Como cuando la mamá de Mei Lin dice: ¿La flor roja abrió sus pétalos? ¡No! ¿Tal vez? Las chicas más que nada saben a qué se refiere con esta frase. O cuando Mei Lin está con sus amigas en la secundaria y se encuentra a punto de transformarse en panda. Ya que le aparece la cola del panda, ella se cubre poniendo las manos atrás. Esto pienso que puede ser una referencia a cuando a las chicas les ocurren accidentes en la escuela. Y por último, Red es la primera película de Pixar con un equipo liderado únicamente por mujeres. Es bien sabido que esta compañía trata lo más que se puede ser inclusivo con todos los grupos sociales. Hemos visto personajes LGBT en algunas de sus películas, y la mujer no pasa desapercibida para Pixar. En lugar de honrar a un dios, honramos a nuestros Y ancestros. no solo a los hombres, claro. Y bueno, esto podemos entenderlo, porque quien dirigió la película fue una mujer, Domee Shi. Domee Shi se convirtió en la primera mujer dirigiendo una película de Pixar. La directora admitió que en esta película trató de homenajear a las mujeres y a su fortaleza. Por eso es que se hace tanto énfasis al género femenino. Y un dato que quizás es nuevo para ustedes es que Pixar ha acusado a Disney de homofóbico, ya que recorta las partes que contienen escenas LGBT, advirtiendo que se les prohíbe poner escenas referentes a este tema. Pero, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué tal les pareció la nueva película de Pixar? Si ustedes encontraron más datos, dejen sus respuestas en los comentarios.